Bienvenidos, queridos amigos. Hoy tenemos otro episodio de El Influencer de la Semana. Soy Milagros Salinas y el día de hoy tenemos a otro estudiante sanmarquino, Isaac Villanueva, quien está cursando el 4º año de Derecho, valga la redundancia, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, Isaac. Gracias, Milagros. En primer lugar, felicitarte por tu programa. Gracias por la invitación y gracias por el diálogo. Isaac Vázquez. Isaac Vázquez Villanueva, cierto. Te conozco de 4 años de mi vida y siempre me confundo. Cuéntame, Isaac, ¿qué es para ti San Marcos? Mira, San Marcos, tuve la oportunidad de ingresar muy joven y se ha inculcado el espíritu sanmarquino desde los grandes maestros que hay. La verdad que San Marcos no solamente es sus estudiantes, también sus maestros, pero sobre todo la historia. Y el ser humano es un ser histórico. Entonces, como esa combinación, esa síntesis de maestros, profesores, que al fin y al cabo es universidad. La definición de universidad es profesores, egresados y alumnos. Según la ley universitaria es esa la definición de universidad. No estoy de acuerdo, pero al fin y al cabo es un marco mínimo de concepción. Pero esa combinación entre historia, los profesores, alumnos, egresados, genera que San Marcos no solamente sea una casa de estudio simplemente, sino también la casa de todos los peruanos. Como decía José Antonio Ñique, yo cuando ingresé, el profesor que más marcó fue José Antonio Ñique Lapuente, tú lo conoces, bueno, Milagros. Profesor, claro. Fue nuestro profesor y efectivamente él decía, pues todos somos sanmarquinos, en el sentido peripatético de la palabra, ¿no? Aristotélico, todos somos sanmarquinos en potencia, algunos no somos en acto, ¿no? Pero todos tenemos la potencialidad de estar ahí, una familia de San Marcos, donde en vista de la cual se desarrolla el proceso histórico del Perú, porque San Marcos es más antiguo que el Perú. Respecto a San Marcos, hay algo que justo hace un tiempo cuando entrevisté también a otro de nuestros compañeros, se habla mucho de la cultura sanmarquina. ¿Por qué cuando nosotros estamos afuera en la calle, ya sea egresados o incluso ya estudiantes, y alguien te dice, soy sanmarquino, uno voltea inmediatamente y dice, yo también soy sanmarquino? Es una emoción como que nos nace, pese a que pensemos distintos, pero incluso totalmente opuesto, pero siempre hay ese calor sanmarquino. Desde tu perspectiva tan joven, ¿cómo lo ves? Sentido de pertenencia, yo he ido a dar algunas charlas en algunas universidades, otras universidades nacionales y otras privadas. Efectivamente no hay ese sentido, mejor dicho, de comunidad, de hermandad tan acentuada. Obviamente sí la hay, pero no tan acentuada porque, a ver, en San Marcos viene de todo el Perú. Yo soy de Chiclayo. Hay gente del sur, del norte, del centro, de costa, sierra y selva, de todos lados realmente, inclusive gente que hace externados, hace intercambio, etcétera. Y lo que se genera ahí es un mini Perú. Las comunidades ahí son tipo y sombra de lo que viene siendo el país en su generalidad. Tú has estado en las famosas verbenas, ¿no? Fui un rato. Alguna, tuve ¿no? que ir porque tenía que trabajar. Es que Gente que ni se conoce, todos se vuelven los abrazan. mejores amigos en ese momento. Sí. Parece una fiesta de las personas que has conocido incluso en tu infancia y no lo son, los acabas de conocer ese día. Ahí es ese amigo, justamente, claro. Y te formas ahí las mejores amistades y no necesariamente conocerla, ¿no? En los salones se vuelven familias enteras. Formas el delegado elige todo el salón, ¿no? Tienes que presentarte a todo el salón, el profesor te pide que te presentes a todo el salón. El profesor mismo es parte de la historia de ahí porque mayormente el 95% de ahí han sido alumnos, saben cómo es el estudio. Efectivamente también profesores bien antiguos que nos dan sus apreciaciones, sus vivencias. ¿Cómo era San Marcos antiguo, en los tiempos antiguos, en épocas anteriores muy trágicas, valgan verdades, hay que decirlo, Claro. épocas oscuras, donde el sanmarquino incluso era más combatiente. Ahora, se ha inculcado la idea de que el sanmarquino es combatiente per se, o sea, por sí mismo. Y la verdad que no, o sea, ninguna persona debería ser combatiente por sí mismo, simplemente por quejarse. No, tampoco es parte de una etapa, ¿no? Yo creo que una persona que hace... Perdura. Claro, una persona que hace está legitimado para reclamar. Una persona que no propone, una persona que no hace. Y que tampoco representa. Tampoco también representa. Hay un tema fuerte ahí. También la El representación. tema de que muchos
en verdad, o sea, nos matamos estudiando porque queremos tener las mejores notas, y no por la nota en sí, sino porque es el resultado de tanto esfuerzo de asistir a las clases, de trabajar lo que te dejan las clases, cumplir con las tareas, escuchar, investigar, paramos metidos estudiando en todas partes. Ujú. Y hay otra cultura en la que no estudian tanto, ¿no? Y justamente ahí se desvía un poco el sentido de la academia. Claro, y lamentablemente los que hacen más ruido son los que son menos, pero hacen ruido. Efectivamente, la minoría es la más ruidosa. Y ahí entra el estigma del samarquino. Efectivamente, claro, no está mal, no está mal. Sin embargo, cuando una persona te comenta, ¿no? En la universidad, eh, está tomada. o, Ah, o- sí, hace poco pasó, pues, ¿no? Que exactamente, supuestamente habían tomado matemáticas y creo que solamente había sido una toma, o sea, una toma de foto, me refiero, no la claro. toma en sí, de coger la universidad. Y pues solamente hubieran No, tres, cuatro era una personas, un facultad, grupito, era una creo, facultad. una facultad, pero no era Exacto. todo San No, Marcos pero tomado con piedras, ¿no? los No. videos eran muy sugestivos. O sea, Sí, los daban a videos entender otra cosa. daban a entender que Y no era efectivamente verdad, las había épocas clases. oscuras. Y en verdad, en paralelo estaban en sus clases normales todos los muchachos haciendo sus cosas, ¿no? ¿Tú te Y acordarás? Hace 3 años, efectivamente 3 años, no, 4 años, 4 años, cuando recién entramos. 2022, recién Claro, recién estábamos ingresamos. dando clase. Yo el primer año lo llevé virtual. 2020, no, 21, 22, por ahí, sí, Mm, 3, ya. 4 años. Cuando recién hemos ingresado. La cuestión es que el curso de proceso histórico, el profesor Gomarín, el gordito, ¿te Ah, acuerdas? sí, claro. El profesor, bien lindo, la verdad. Eh, tenía, claro, él tenía su Yo sí tuve visión. mis discrepancias con él, Claro, bastantes, a él fuertes. tenía su visión de la historia. De hecho, me exoneró el examen final porque le demostré que Efectivamente, estaba equivocado. tenía su visión de la historia. Eso no hay que negarlo. Sí. Cada uno interpreta la historia a su forma de filosófica de entender, porque ahí se entra a tallar la historiología, Ujú. la historiografía El también. ejercicio que nos dejaba. A mí también Claro, me dejó ese ejercicio. interpretar la historia. No es Ujú. simplemente dos datos, pero él tenía su visión de la historia, efectivamente, pero en una clase que él era bien amena, pues, ¿no? Te mandaba a hacer un teatro, te mandaba a hacer de repente alguna Escenificar todo. escenificación sobre un tema que trate de la historia, Coyuntural y polémico, como el terrorismo, pues, ¿no? y justo tocó el tema del terrorismo. Tal cual. Él lo llamaba la lucha armada interna, Él ¿no? decía conflicto armado interno, le Conflicto decía armado CAI, que interno. internacionalmente sí es cierto que se Claro, llama CAI, es verdad, pero en Perú se llama terrorismo. Incluso el delito del terrorismo está calificado como tal. claro, exactamente. Y esos eufemismos eran parte de su visión de la historia también. Sin embargo, al momento de que un grupo le tocó justo ese tema, Me creo grabaron, se que filtró y dijeron que estaban retomando el terrorismo. Y eran nuestros compañeros disfrazados. O sea, no eran... se metieron mucho en el personaje. Sí. Bueno, lo Efectivamente. hicieron bien realista, pero no. Sí, lo hicieron bien realista. Y la verdad Pero no que eran terroristas. unas felicitaciones de acá a los compañeros que hicieron ese teatro, la verdad que engañaron Se a todos. pasan. Sí, se pasan. Se Pero la era parte de creyeron. la nota, porque en realidad el profesor a nosotros también nos dijo, me acuerdo de otro ejercicio que era, que yo sí le cuestioné bastante, porque le dije, es una línea muy delgada entre el imaginarnos una situación hipotética, escenificarla y, por otro lado, el proselitismo político hacia esa línea. Le digo, o sea, hay una línea muy delgada entre hacer proselitismo y escenificarlo, Claro. que era que pongamos la situación de que hubiera pasado si hubieran ganado lo que él llamaba conflicto armado interno, entiendes, el terrorismo, si hubieran ganado ese lado de la historia, cómo sería hoy día la realidad, ¿no? Y teníamos que significar qué pensaríamos si fuéramos como ellos. Entonces, recuerdo haberle cuestionado de ello en plena Claro. clase, ¿no? Que no estaba de acuerdo. No, claro, pero igual en San Marcos el debate de ideas, la Es lucha fuerte. es muy fuerte. Pero Y creo que piensan y parte, buscan, investigan, creo que justamente. Te parte sustentan. de efectivamente la matriz, la materia prima del sanmarquino es que no siempre aprende en las aulas. Ah, No se siempre aprende en aprende las en la aulas. Se práctica. aprende en la práctica, debatiendo incluso con los profesores. Yo tuve un Ujú. debate, obviamente académico, con un profesor con respecto efectivamente al tema del terrorismo, pues. El Ah, terrorismo eso sí no sabía, está qué loco. tipificado Claro, está eh, tipificado en la ley, pues es ¿sabes? un delito. Y la Constitución lo pena con, valga la redundancia, con la sanción máxima, la pena de muerte. Ujú. Sin embargo, no se ha utilizado ese tipo penal durante mucho tiempo. Creo que Como traición a la no patria, hay si no me equivoco, ¿no? claro, equiparando la traición a la patria con el terrorismo, etcétera, con la Ujú. pena capital. Claro. Sin embargo, las leyes especiales no han sido utilizadas durante mucho tiempo, no salió la ley del terrorismo. Esas son las famosas las normas heteroaplicativas, o sea, que necesitan una ley especial para aplicarse. Ujú. O sea, tácitamente ese artículo de la Constitución está derogado. O Básicamente no sea, tiene reglamentación ni no tiene metodología ni nada, vigencia, claro. No no está. tiene vigor leyes, como le dicen los abogados. Eh, Sin embargo, Decimos los abogados, próximamente vamos a ser abogados. y efectivamente ahí
lo que conlleva es que no haya pues un tipo penal de terrorismo propiamente dicho. Y queriendo extender el terrorismo a lo que viene siendo extorsiones, El eso es terrorismo un urbano, creo que lo terrorismo urbano, no pensaba. es un sinsentido legal. Es un sinsentido legal. Ahí hay Eh, mucha polémica, porque una parte de la sociedad te dice, o sea, desde el que desconoce la parte reglamentaria y cómo es que funciona la parte no, legal, claro. uno dice, pero es que es terrorismo urbano porque sí, pues vienen y te ponen una bomba a las Ujú. bodegas, a los restaurantes, a las personas de a pie que están, por ejemplo, ahorita sale alguien a trabajar Claro. limpiando lunas, le cobran un cupo y si no, te matan. Así de simple. Claro, pero recuerda que la imputación objetiva está Claro, proscrita en el eso derecho es una penal. parte netamente subjetiva. La parte objetiva no Y el derecho penal es un derecho de acto. El es derecho un penal es un derecho. derecho incluso de intenciones, pues la imputación subjetiva es dolo, culpa, etcétera. Claro, es de la La clasificación. intención para que el tipo penal sea terrorismo es político, Y no es algo de no delincuencia es en económico. sentido económico. Exacto. La extorsión Es como el y sicariato y el asesinato y el homicidio, pues, ¿no? Que el exactamente. sicariato tiene que tener motivación económica y mientras que el Ahora, homicidio, bueno, el N. homicidio calificado hay un agravante que es cuestiones económicas, el sicariato también. Ujú. Sin embargo, el terrorismo no, el terrorismo es político. Netamente político. Netamente político. Ujú. O sea, tú no puedes imputar a una persona Por terrorismo si no por tiene terrorismo motivación si no tiene política. no tiene motivación política. Claro. En ese sentido, inclusive teniendo Motivación política tiene que ir contra el no, régimen. teniendo ese principio, ese axioma como base, tú puedes inclusive destruir el concepto creado por algunos profesores de terrorismo de Estado. Porque Claro. ¿cómo el Estado puede hacer terrorismo Autoterrorismo no si es tiene que ya mucho está en el sentido. poder? Si el terrorismo es Política para efectivamente llegar al poder. hacer con medios de terror para llegar al poder políticamente, ¿cómo el Estado puede hacer terrorismo si efectivamente está en el poder? Lo que ahí viene siendo son abusos del Abusos de Estado. poder. Abusos Claro, del poder del abuso de poder. Estado, crímenes de Estado, lesa humanidad, etcétera, todo lo que está en el Tratado de Roma. Sin embargo, no puedes llamarlo así. Es un sinsentido, es una contradicción de términos, es un oxímoron. Eufemismo, totalmente una falacia, por No, así ni siquiera decirlo. eufemismo, porque No llega ni a eufemismo, sería una falacia, esa verdad, propiamente dicho. ¿no? Estás exacerbando un concepto que no viene al caso y estirándolo como un chicle Para para, calzar todos para los calzar tus delitos que intenciones consideras. políticas. Claro. Porque normalmente que las personas que dicen eso es, efectivamente, acá hubo culpa del terrorismo, pero también hizo terrorismo el Estado. Me Y no parece tiene algo sentido. increíble que ya en tu generación, pues sé que eres, creo que 2 generaciones menos que yo, 10 años, diferencia más o menos, ya puedan tocar estos temas. En mi generación no los tocábamos, como el tema estaba todavía muy sensible, porque había pasado pocos años. Yo nací en el 91, Mm. el último ataque creo que fue en el 94, por ahí puede ser, 94 cuando pasó lo de, o No, en el 92, perdón. 92. En el 92. Ya Sí, está pero en el tomada. 94 hubo un último incidente que no me acuerdo ¿En cuál San ahorita. Marcos? No, 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 en general en Ah, Perú me refiero. El tema de la casa del... Ay, se me fue el nombre. De la embajada. No me mm, acuerdo si fue en 94 o 93, por ahí. Y ya. Hay el tema de que estuvo muy sensible. Entonces, en mi generación no era un tema que hablar, solamente hablar de terrorismo ya era algo que todo el mundo se ponía erizado, ¿no? Y hay era, un no tabú. toques ese tema. Un Era un tabú. tema tabú. Entonces, crecimos tan ajenos a esa época que no lo conversábamos. No era que podía sentarme a conversar contigo de ese tema en un medio. No era algo común. En cambio, la generación de ustedes, yo veo que como ya es un tema un poquito más atrás, entre comillas, porque todavía en Hebrain, tú sabes que todavía existen este tema de terrorismo, no acabó realmente, todavía persiste en nuestra sociedad. Ya lo pueden incluso ya hablar de la tipificación, tienen el conocimiento de causa, hablan del tema filosófico, hablan ya incluso el romper ese tabú de imagínate que por ese lado sí veo que el profesor que tuvimos trató como de romper ese tabú, de hablemos lo que hubiera pasado si hubieran ganado, ¿no? A ver, se significan para que entiendan qué pasó. Entonces, ya es más, a mi generación como es algo tan tabú, se nos hace difícil hasta mencionarlo muchas veces, muchos de mi generación, no todos, porque hay personas que sí pueden estar a favor o en contra de ciertas posturas políticas que lo han hablado a través del tiempo, pero en su mayoría no era un tema que tratáramos en el colegio. No, claro. La verdad que como tú dices, había sido un tema bien tabú. Creo que Ujú. por la propia edad que tengo no he vivido, No, no he sido, obviamente, ni nacías cuando no eso estaba pasó. ni en proyecto. No, tus papás probablemente Claro. sean de mi generación o por ahí. Y bueno, tenemos la facilidad de no estar con ese tufillo de miedo de hablar con esos temas. Sin Ujú. embargo, el conocimiento que nos da, la libertad que nos da San Marcos, efectivamente, para esos temas en la cuna De lo que de pasó. algunos personajes Sí, he visto las fotos, fueron protagonistas ahí. terribles las Claro. fotos de cómo era en esa época. Teníamos De personas hecho, mutiladas, colgadas, o sea, cosas tú has visto la terribles. estatua, el busto. Hay dos bustos en el hall de la Facultad de Derecho.
Ya. Está José León Barandarán, el gran Ajá. codificador del 36, del 84. Y está un busto que no tiene nombre. Sí, Y dije, bueno, la curioseando, curiosidad, ¿no? ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién será Ujú. este sujeto que está homenajeando en el hall de la facultad? Entonces, recurrí a un profesor, de nuevo, el gran José Antonio Ñique Lapuente. Obviamente que es una biblioteca Es una andando. biblioteca andante, es Ujú. una biblioteca con patas, Sí, literalmente, en verdad fue todo. con el mayor respeto. Y no, y te dice hasta el número de página en qué Está lúcido, está parte lúcido. del párrafo está lo que te está diciendo de qué libro, de qué año, de qué edición. O sea, tal cual Ah, te lo dice. En la página tal vas a encontrar tal tema y es increíble su memoria. ¿qué pasó? En la intervención de San Marcos, por parte de Fujimori, vinieron los militares. Ujú. San Marcos fue intervenida con violencia, naturalmente, porque tampoco no ibas a pedir permiso para entrar porque Porfis, no te lo iban a déjame dar, pasar. No, no ¿no? sé, Entonces, claro. vinieron los militares a tomar la facultad, sacaron todo lo que viene siendo simbología alusivas al terrorismo y alusivas a cualquier tipo de movimiento subversivo. Y lo que sacaron es la imagen de Che Guevara, que también está ahí. Ah, no sabía eso. Retiraron las imágenes, bueno, mejor dicho, las algunas homenajeadas, bueno, flyers Un homenaje, lo que este, en aquel de tiempo, los homenajes panfletos que a había. algunos Claro. miembros del terrorismo, pintaron Sí. las paredes que estaban con los y martillo. Sin embargo, los alumnos dejaron una estatua ahí que tenía un nombre y lo quitaron. ¿Ya? Y dentro de esas personas que estaban ahí estaba José Antonio Ñique Lapuente, ¿Y qué nombre ¿no? retiraron? Y eso iba. Le quitaron el nombre para que no lo sacara. Era un guerrillero. Una persona que había Wow, participado, pues, en alguna lucha armado. claro, contra el Estado. Y le quitaron el nombre, ¿no? Pero ese sujeto está con lentes. ¿Qué pasa? Que los militares le preguntaron, ¿y quién es este personaje, no? Pero para no quitar, porque también está José Lo Mandarán, que él sí no es nada, tiene con el Claro, terrorismo. nada que ver. Entonces, ¿quién es ese personaje? No, es un jurista romano. No es que yo sepa, Ulpiano, Y Papiniano, como no sabían, pero nadita Celso. de Como filosofía, no sabía nada de ni derecho idea romano, ¿qué claro, será no el le mos periódico gálico? ¿Qué alguno. será todo eso? Lo dejaron ahí, pues, ¿no? Y se quedó ahí sin nombre. De la Puente Uceda. De la Puente Uceda. De la Puente ¿Y quién Uceda. fue él? Fue un guerrillero de la Puente De Uceda. qué hizo. Fue creo, movimiento de la familia filoaprista. Ya. Ah, ok, peruano. Bueno, claro. Familiar de José Antonio Ñique. Claro, de la De Puente. la Puente, pues. José Antonio Ah, Ñique de familiar la de la Puente. Puente Uceda. De la Y Puente hasta Uceda. ahora lo tenemos. Bueno, por favor, Y si lo lo tiene- ven, no lo saquen. Si lo ven, no le pongan nombres, por favor, al estatua porque lo retira. Ahora nos funan en los dos por decir. Claro, en la facultad hay mucha historia. Tú entras ahí, hay mucha historia. Si viste la Ves, colección de fotos antiguas de los años, bueno, 80, hay un famoso cuando... TikTok de mi amiga Scarlett, Sí, ese es el ¿no? que De vi. las imágenes de antes Fuerte. Y le de la bajaron intervención. los videos. ¿Ah, le Porque era, bajaron? sí, claro, porque las fotos, o sea, no todas, ¿no? Pero las fotos donde se veían las personas mutiladas, Ah, claro, colgadas en la bueno. entrada, o sea, ella pone la foto y tú Sí, sí. ves atrás, ¿no? Cómo se veía en ese Ah, tiempo. no, no, qué Y turbio, qué turbio. era fuerte la imagen, ¿no? Estaban sacando a alguien que estaba desmembrado, pues, ¿no? Turbio. Y era algo que yo me quedé impactada porque todos los días vamos por ahí, o sea, todas las veces que tenemos clases, pasamos por ahí, entramos por ahí. Y tú te imaginas y es perturbador pensar que en ese lugar ocurrió algo tan fuerte. No, o sea, yo me pongo a pensar, porque también, bueno, ahorita funjo de asistente del doctor Raúl Chanamé en Derecho Constitucional, y él me cuenta, pues, que la universidad, pues, parecía sacada de una película de Mad Max. O Era sea, terror. era ciudad gótica, en el sentido de que, uno, no había cerco perimétrico. Ah, claro, no existía, No pues. existía. O sea, No. con Era parte de la ciudad. con la excusa de que San Marcos es del pueblo, todo, Sin cerco, San sin Marcos seguridad. no había nada de seguridad. Segundo, Que ahora ya medias, ¿no? Pero sí, algo hay. bueno, al menos hay cercos al que menos la tenemos un murito. dificultan un poco Ya. a la persona sentada externa, ¿no? Para que igual hay robo, ¿no? Pero Igual por la meten propia carros. magnitud también del tamaño de la Sí, universidad. es que es una ciudad, es Claro. gigante. Sin embargo, en ese tiempo, imagínate. Peor era, pues, ¿no? No, al menos ahora te piden un carnet para entrar, ¿no? Ah, bueno. Y esto es. Pero La mayoría de veces hay que en su decir que sí. tiempo, aparte de que no había cerco perimétrico, No portaban existían cámaras tampoco. no existían cámaras, No existían registros para portaban armas. armas. Claro. Estaba ahí Izquierda Unida, estaba ahí Sendero, Mm, estaba ahí algunos de MRTA, estaban también apristas y usaban armas. claro. Al doctor Raúl Chaname casi lo asesinan
por defender a un aprista. En ese tiempo estaba todo el frontón, todo el tema de... verdad, que odiaban a los apristas. Claro, Hubo los dos debates entre persecuciones, o tres comunistas. creo, de apristas, ¿no? Dos Claro, hubieron, históricamente. los debates entre Apris. apristas y comunistas eran Fuertísimo. los debates más sonados en su tiempo. Tenían odio a muerte. Había disparos en la universidad. Ay, No había Dios. seguridad, no había seguridad. Los profesores entraban con miedo. Y aún así estudiaban, ¿no? Tenías que acomodarte a la ideología Que imperante, esté o ahí. si no, eras un paria, ¿no? Inclusive con amenazas de muerte. Entonces, era Dios. era una película que de verdad que viéndolo ahorita No es nada a en comparación de lo retrospectiva, que tenemos, pues. no, le gracias a Dios que no estoy en ese tiempo, ¿no? De hecho, Sí, varias pues. personas optaron por estudiar en otras universidades y no se Claro, marcó. que ahí se pasaron a otras. Es que, Claro. claro, yo también como madre de familia te digo, mi hijo, yo veo una situación así, no va, no me interesan sus sueños, los cumplirás cuando tengas, cuando cambie la situación, pero no vas. Te lo digo como madre. Ahora, yo como ciudadana sí me metería, ¿no? Claro. Pero como mamá, ninguna madre va a Ah, dejar pensaría que dos su veces. hijo. No, ni tú dejarías que tus hijos estén en un extremo así de violencia. No. Sí, a mí me daría terror mandarlo, incluso por la delincuencia que tenemos, a un lugar donde no tenga la seguridad del caso. Una No hay inseguridad forma. completa. Claro. Otra experiencia que justo era decano en ese tiempo, pues. José Antonio, no de la Puente, ni que la Puente, no, sino José Antonio Nicanor Silva Vallejo. El doctor Ciudad Él Vallejo. era decano, ya ahorita octogenario. Sí, Ya y sigue dictando clases 80 y y- va presencialmente, ¿ah? Porque sí lo he visto ahí pasar, ahí renegando. Pasa. 86, 87 años, sigue pasando el examen médico, sigue estando Sí. todo ok y sigue enseñando. La verdad que es un museo, es otro museo con patas, ¿no? Doctor Y Stewart también. Stewart, doctor Stewart Sí. también, ¿Te otra acuerdas de la persona muy foto activa. épica que tomamos del doctor Stewart con el doctor José Ñique de la Puente y el doctor Silva Vallejo? La Claro, foto. los tres ahí. El doctor Carruitero también. Están todas las viejas glorias. Ujú. Y algunos vigentes hasta ahorita. Y lo que sucede es que era decano, pues, y a él no, si no lo pudieron someter. No claudicó con No nunca. me lo imagino a él sometido, No, ¿ah? si ahorita que apenas tiene fuerza, igual sigue siendo Sí. confrontacional. Imagínate su Es bien tiempo. exigente. No, también. Y efectivamente, cuando vinieron a su oficina de decanato a decirle, doctor, queremos estos reclamos, ¿ah? Y les dijo, pues, ¿no? O sea, ¿qué vienen a hacer acá, mocoso? Salgan de acá. No le importaba que le sacaran una arma. Ya me acordé. Querían que suspenda el examen. Querían que suspenda el examen para una marcha, ¿no? Como ahorita, ¿no? No Una le marcha de- importó, no suspende ni No, una clase. no vienen, tienen cero. No, Ah, igualito que ahora. no, y se le pusieron altaneros. Y Sí, sabe que no, lo y no, votó. no aguanta. Fuera acá. Y así los tenía. Él decía, no, en sus propias palabras, y cito, del pescuezo. Tiene una entrevista a San Marcos en RTV. Le ha hecho un homenaje en buena hora al doctor Silva Vallejo hace unos añitos. Tú lo ves el video, te inspiras. Te inspiras a estudiar. Es como Eso aquellas puede ser. clases que decía José Antonio Ñique Lapuente, que iba a las clases de Jorge Basadre, Raúl Porra Barnechea, y salías con ganas de estudiar. Es que, claro, bueno, los antiguos académicos son... Unas Bueno, máquinas. actualmente también hay varios académicos, sino Son más que... especializados. Sí, y aparte también la globalización no te permite meterte en una biblioteca, más estudias en una laptop. Exactamente. Es verdad. No, y son la Lucerna Juris de San Marcos. Son los profesores que han estado dentro de San Marcos, estarán y vendrán siempre a la universidad. Estamos hablando de derecho, porque en todas las facultades hay sus También, propios íconos. también Pues, sus ¿no? íconos. Tenemos en filosofía, en letras, en matemática, me imagino que en todas las facultades. Pero, o pues, sea, San Marcos, la primera facultad que se creó fue Derecho. derecho, pues claro. Y Derecho canónico. Y en la Con iglesia de Santo Domingo, pues, en el teología y convento. filosofía. Claro. Fue en el convictorio de San Carlos. San Marcos tiene 3 locales. ¿El de San Carlos no fue el de Santo Domingo? No, No, ahí se sustentaban las tesis. Claro. tenía 3 locales. La Casona Carolina. Ujú. Tenía la Plaza de las Tres Virtudes, actualmente el Congreso de la República. Y tenía San Fernando, que es actualmente la Facultad de Medicina. De medicina, claro. Por eso que San Marcos decía que era la Santa Trinidad. Era así como la Santa Trinidad. San Marcos fue fundada por el más grande de los Carlos, el más glorioso de los gobernadores y el más santo de los píos. Y decía José Antonio Ñique que como si la gloria no fuera suficiente con solamente ser una, San Marcos contase con 3 eternidades, por los 3 locales. Claro. Como la Santa Trinidad, una universidad única. Yo sabía de las sustentaciones en el convento de Santo Domingo porque de hecho ahí tienen dónde se sentaba el decano, dónde se sentaba el virrey, dónde tú sustentabas y No, tenía más era locales, un pero terror, era... los locales se académicos tapa. eran 3. Ahora si uno se asusta en un salón, imagínate. ¿Por qué se llama San Marcos? La universidad no se llama San Marcos, se llama Universidad, la Real y Pontificia Universidad de Lima. De Lima. Por eso que ahí dice Urbis, no, Claro, Academia Urbis Lima, no, la Academia de la Ciudad de Lima, de la Ciudad de los Reyes. Pero, ¿cómo se llama San Marcos?
San Marcos, aparte del convento de Santo Domingo, tenía el convento de San Marcelo. Y en San Marcelo se dio por elegir un nombre oficial de los cuatro evangelistas que hicieron los padres dominicos. Pusieron en un trofeo tres boletas y trajeron una niña. Una niña, una linda niña, decían los cronistas de esos tiempos, en las cuales la niña tiene que elegir uno. Entonces pusieron toda la ceremonia, se persignaron. El primer nombre que salga de los cuatro evangelistas era el nombre de San Marcos. La niña vestida de blanco entró, sacó una balota y salió el nombre de San Marcos. Y de ahí para siempre se llamaba la Universidad Nacional Mayor de San Mayor de San Marcos. Marcos. Bueno, nacional en ese tiempo no, después, pero Universidad San Marcos, Real y Pontificia, por eso que se llama Decana América y Primado del Perú. En esos tiempos era el Primado del Perú. Y sacó esa balota y de ahí se llamó San Marcos, teniendo como escudo al león de San Marcos, teniendo como vigencia y símbolo dentro del lado izquierdo de su escudo, viéndolo en perspectiva frontal. Al lado izquierdo está el león de San Marcos, representando también la iglesia de San Marcos que está en Génova. Perdón, Venecia. En Venecia. El león de San Marcos, que según ahí se están descansando restos en Italia del evangelista, mutilado, decapitado, y su símbolo es el león, como el león de Judá. Y al lado derecho están las dos columnas de Hércules, plus ultra. Ya no es non plus ultra, no es que no hay más allá. Le quitaron el non, porque en las columnas de Hércules que están en España, puso ahí, según la leyenda de la mitología griega, decía que Heracles, en el romano Hércules, puso dos columnas ahí diciendo que aquí acaba el mundo. Y en realidad aquí no acaba el mundo. Plus ultra, no hay más allá. Y cuando descubrieron América y fundaron San Marcos, dijeron, sí hay más allá. Plus ultra, por eso en San Marquino siempre mira más allá. Sí hay horizontes que faltan por descubrir y serán descubiertos como siempre ha sido por alguien dentro de la comunidad de San Marcos, la comunidad académica, que siempre estará, como dije ahí, dando y desarrollando la historia del Perú porque es más antigua que el Perú. Que cumple 465 años de universidad. El 13 de mayo creo que hay el 12 de mayo. 12, 13 y 14 vi que es el programa. Son una semana de celebraciones. 14, el día principal es el 12 de mayo, la fundación, aquel glorioso día del 12 de mayo de 1551 en la casa del rey Valladolid. Lo firmaron Carlos V de Alemania, Carlos I de España, junto con su madre, Juana, que más tarde sería llamada Juana la Loca. Pero la señora, era la reina consorte en ese tiempo del difunto, hija del difunto Fernando de Aragón. Claro. ¿No? Era una señora inteligente, habla muchos idiomas, era una Milagros Salinas, muchos idiomas, tenía conocimiento de la ciencia, pero el machismo de ese tiempo le hicieron llamar loca porque reclamaba. Claro. Reclamaba bastante, la señora era la reina de ese tiempo. Bueno, hasta ahora te dicen loca o loco cuando reclamas, ¿no? No, claro, pero mejor dicho, su conocimiento era superior incluso a cualquier varón. Y eso obviamente no era bien visto para nada. Carlos I, V de Alemania, junto con su madre, firmaron la cédula de fundación de San Marcos, apellido de Fray Tomás San Martín, pero San Marcos se fundó en el Cusco. San Marcos, antes de que fuera a España a pedir la solicitud de oficial de fundación, fue fundada en Cusco, 3 años antes, por Fray Tomás de San Martín, junto con otros dominicos, pero se oficializó efectivamente el 12 de mayo de 1551 en la casa del rey Valladolid, y precedido un día antes por un desfile de antorchas, como preconizando un momento glorioso. De luz y de iluminación. Y yo me sé la hora. ¿Qué hora fue? Se fundó el 12 de mayo de 1551 a las 12 de la tarde. Eso lo descubrió José Antonio Ñique Lapuente con demás profesores, historiadores, junto con Palomino Manchego, etcétera, que han estudiado, junto también con el mayor historiador de Túpac Amaru y la historia del Perú, Carlos Daniel Barcárcel Esparza, uno de los grandes historiadores del Perú, que efectivamente, teniendo sus estudios a la mano, concluyó que era 2 de la tarde. Fundamento. Los madrileños y los españoles en general, los castellanos más que todo, son bien madrugadores. Por eso le dicen los gatos. Se despiertan muy tarde. Hacen las cosas muy de noche, hasta altas horas de la noche, y se despiertan muy tarde. Es por la expuesta del sol. El sol se oculta recién entre las 9 y 10 de la noche en España. Y se despiertan tarde. Y te despiertas 1, 2 de la tarde, 12 de Y adivina quién se contagió de esa mala costumbre. Raúl Porra Barnechea. Mira, eso sí claro, no sabía. Raúl Porra fue embajador justo antes de que... Con Ricardo Pinto Basurco. Efectivamente me contaba pues que Raúl Porra fue embajador de España. Embajador de Perú. Se quedó con la costumbre y se quedó con la costumbre de despertarse tarde. Claro, es que ya justo a las 9 de la noche tú ves y es como si fueran a las 5 de la tarde. Entonces San Marcos fue fundada a las 12 de la tarde.
Sí. Mira, qué interesante. No, claro. Te Y felicito, a la se hora. ve que hay mucho cariño y realmente te sientes sanmarquino. Ujú. Y felicito mucho que siendo tan joven estés estudiando constantemente, buscando aprender más. Ahora se nos viene el aniversario de San No, Marcos, claro, así que tenemos hay que que... pintarnos de gala intelectual. Y dando las palabras siempre, Sí. el doctor José Antonio Palomino Manchego, Raúl Chanamé, Ñique Lapuente, José Antonio Silva Vallejo, Mm, los profesores que siempre están ahí en la universidad dándonos consejos, dando sus experiencias, que nunca está de más. Y no, eso me por lo llevo en mi supuesto. corazón. ¿Y por qué estudiar la historia de San Marcos? ¿Por qué estudiar bueno, las experiencias de los maestros dentro de esta casa de estudios? Porque, bueno, también el derecho peruano fue escrito con letras sanmarquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede amar lo que no se conoce. Tú no puedes amar a San Marcos si no lo conoces. Tú no puedes decir quiero a esta persona si no la conoces antes. Ya te pusiste romántico ya. Claro, o Volvemos al sea, tema histórico. de hecho, ni siquiera No, pero sí es verdad, si no terminas de conocer a ti conoces mismo. tú, y de hecho, ¿no? Justo como con Ricardo también mencionábamos, ¿no? Si no conoces la historia, también te condenas a repetir los mismos errores. Ah, O Santillana. sea, exacto. Entonces, en este caso, te felicito, me parece muy bien. Ya la hora premia, así que tenemos Ujú. que terminar este episodio, pero sí me gustaría que hagamos un episodio especial justo por el marco del aniversario de Aniversario. San Marcos sobre la historia sanmarquina. Incluso te invito a que podamos hablar de ello junto con otros compañeros más para que hagamos un homenaje también a San Marcos. Sería algo muy bonito para la universidad. Las palabras aniversario lo dio un joven hace mucho tiempo, un centenario. Bueno, para los 400 años de la universidad, si no recuerdo, Claro. un joven, Jorge Basadre, a los 19 años, daba las palabras de homenaje a San Marcos. Bastante joven, 19 años. 19 años. Increíble. Y ahora más bien tú ves a alguien 19 y dices, no, es una criatura, ¿no? Y ya no es ninguna No criatura. grandes. Pues Claro. yo digo, Súper jóvenes, ellos ya asumían roles bastante importantes de tomar decisiones. Eso era extraordinario. Incluso, sí, claro. Fue una época, hombres y mujeres, ¿ah? Porque las mujeres también incluso trabajaban desde muy temprana edad, Claro. muy chiquitas, y eran madres y gobernaban todo un... Además, cuando eran mamás sin De la pareja. Riva Agüero se doctoró a los 19 años Increíble, ¿no? en San Marcos. Y ahora nosotros estamos Estamos como que, sufriendo. ¡ah! Su tesis, Pataleando. Historia y Literatura Peruana. La tengo ahí como un manual para seguirlo. San Marcos te mueres y no terminas de conocerlo completamente, como a ti mismo. Y así que te agradezco por esta entrevista. La verdad que me sentí muy cómodo en hablar de estos temas. Siempre he querido cultivar el amor por la universidad, más que todo por las personas que están adentro, porque cuando salen, la universidad no pasa por ellos. Sí. Y eso es una lamentable verdad. Y que estamos nosotros para corregirlo. Así que te agradezco mucho por tu programa y felicitaciones de nuevo, ¿no? Es un ambiente muy cómodo. Ay, felicitaciones, Isaac. De verdad, felicito mucho y me quito el sombrero cuando uno estudia, pero estudia por vocación y por amor a lo que estudias, ¿no? Más allá del tema, obviamente, económico, es una consecuencia de trabajar, porque no trabajas gratis, por eso está el voluntariado. El estudio y la vocación académica es toda una trascendencia en libros, en hechos, en políticas y por ende en la calidad de vida de las personas, que es de ahí que donde parte. Así que bueno. Bueno, queridos amigos, este fue el capítulo de hoy. Los esperamos en un siguiente capítulo en el que ya lo comprometí para que veamos el tema de la historia de San Marcos y podamos hacer un homenaje también en el aniversario. Hay de muchas nuestra curiosidades universidad. ahí. Sí, Mucha tela por muchas cortar. peculiaridades ahí también. Y muchas historias también, aparte de los mitos. Listo, amigos, nos vemos en el siguiente episodio.